Tatuajes. ¿Cómo disminuir sus riesgos de manera natural? Antes de empezar, le recomiendo que nos siga y se suscriba. Mucha gente cree que está suscrita, pero no está suscrita. Simplemente es que YouTube te recomiende este video y así eso nos colaboras, que le des un like y que compartas a las personas que les puede interesar esta información. Nos ayudas muchísimo. Esa es la meta de este canal, compartir información para que cada uno seamos parte activa del proceso de recuperación, promoción y prevención de enfermedades y promoción de la salud. Miren, hoy en día los tatuajes hacen parte de la identidad de muchas personas. Si usted ya tiene un tatuaje, hace parte de su identidad, así esté arrepentido, o si usted tiene un tatuaje del que está orgulloso, esa es su identidad. O si usted quiere tener un tatuaje, pues es algo que usted lo tiene que decidir y eso no está mal, no está bien, no vamos a ponerle criterios de juicios. Pero respecto a la pregunta, ¿es saludable tatuarnos? La respuesta es depende. ¿Por qué? Porque es que, número uno, al igual que todo, a nivel profesional, no es lo mismo que usted vaya donde un acupuntor que sea principiante a que vaya donde un maestro que tiene muchos años y mucha experiencia. Y obviamente que con un tatuaje, lo mismo. Una persona que tenga mucha más experiencia va a tener mínimo riesgo de todas las complicaciones de los tatuajes, como por ejemplo, el 30% de las personas que tatúan tienen la complicación de que hay infección. Se infectan tanto por las bacterias propias del microbioma de la piel que se meten dentro de la piel por unos inadecuados métodos de asepsia y antisepsia que hacen que el cuerpo no tenga en esa piel ese tipo de bacterias, como también complicaciones como infecciones. Inclusive he tenido pacientes con hepatitis B, inclusive con VIH, por tatuajes en lugares que no cumplen con las recomendaciones y con todas las normas para no tener ningún riesgo. Y complicaciones a largo plazo. Las complicaciones a largo plazo, quiero que tengan en cuenta que son de las que menos se tienen en cuenta y que son muy importantes tener presente porque podrían depender del tipo de tintas que se utilizó para el tatuaje. Comencemos entonces hablando de los tatuajes. Pueden no afectar en la salud si usted sigue unas recomendaciones que le vamos a dar al final, donde va a hacer que usted no tenga ningún riesgo si usted se lo quiere poner o si usted ya lo tiene, y para que los riesgos que puede implicar el hecho de que usted le hayan puesto algunas de las tintas que tienen hidrocarburos aromáticos, algunos metales pesados, algunas resinas acrílicas que pueden ser tóxicas, hay formas de que podamos minimizar estos efectos. Comencemos hablando de los tatuajes. En la piel resulta que hay varias capas, el estrato córneo de la epidermis, que es la parte más superficial y esa se recambia, ahí no va la tinta que se acumula. Después viene la epidermis, ahí tampoco va, sino que ya va en la dermis, debajo de la capa basal de la epidermis. Y en esa capa, haga de cuenta que se deposita esa tinta y esa tinta no se va a ir con el paso del tiempo, sí va a disminuir los colores, es normal, sí va a perder la tonalidad y se puede volver, lo que es muy fino, se puede volver borroso con el tiempo. Inclusive por esa misma razón la gente dice, es que me va a hacer un retoque del tatuaje porque pasó el tiempo y se me borraron algunos detalles. Y esto toca hacerlo por lo menos cada 2 años en el mejor de los casos. Los tatuajes y la piel no está diseñada pues para tener acúmulo de sustancias debajo de ella. Sin embargo, hay tatuajes en Europa que se han encontrado en momias donde se data que tienen más de 3.000 a 4.000 años de su uso, que está demostrado pues porque hay momias, porque puede que tengan mucho más tiempo y se utilizaban cosas naturales en esa época. Obviamente que solo se utilizaba un tipo de tinta, que eran las tintas oscuras entre tonos negro y verde, pero partamos del hecho de que la piel tiene normalmente esas estructuras de dermis y epidermis
Y obviamente que la hipodermis no la vamos a nombrar porque ya es un tejido más profundo donde generalmente está la grasa y las cerosas de la piel. Yendo a la siguiente parte, que es la toxicidad. En cuanto a la toxicidad, tenemos en cuenta que las sustancias de las tintas, que ahora vamos a hablar de cada uno de los componentes, pueden generar inflamación crónica. Te recomiendo que si te vas a hacer un proceso de algún tatuaje, tienes que tener, ojalá como mínimo un examen de proteína C reactivo ultrasensible, debe estar menor a 1. Esa es una de las cosas claves, porque si tienes un cuerpo que la inflamación crónica está muy elevado, eres un paciente con riesgo que hagas alguna reacción inflamatoria a la tinta. Hay gente que le ponen la tinta y el cuerpo hace lisis, o sea, se destruye la piel en donde cayó la tinta y quedan más bien una cicatriz de la forma de lo que te querías tatuar. Otra posibilidad importante es que te lo manejen con todas las normas y que tú conozcas el tipo de tintas que se van a utilizar. Dentro de las tintas, resulta que lastimosamente no hay una regulación de los entes de salud a nivel mundial que diga este tipo de tintas sí se pueden utilizar para tatuajes, todavía no está regulado ni siquiera en países como Estados Unidos y en Europa. Está reglamentado algunas marcas de tintas, pero hay muchos colores que muchos de los tatuadores fabrican con componentes que no conocemos, y ahí es donde tenemos que tener en cuenta que no sabemos los componentes que puedan tener y muchos de ellos son sacados de las pinturas que se utilizan en cosas que no tienen que ver nada con el cuerpo humano y pueden incurrir en riesgos. Por ejemplo, los hidrocarburos policromáticos que se encuentran en gran parte de las tintas. La famosa tinta china es una de las tintas que se utilizaba para tatuar, pero también tiene sustancias tóxicas, las cuales resulta que una cosa es que se depositen en la piel y a 37 grados centígrados en una condición en donde no llegan rayos ultravioleta, puede que se quede ahí ese depósito de tinta que va a durar un tiempo y a pesar de que hay tratamientos con láser para quitar los tatuajes, siempre hay que hacerse la idea que un tatuaje es una forma de impregnar definitivamente un color en la piel y hay colores que son muy difíciles de quitar, como el color negro y el color rojo principalmente. Cuando hablamos de los tipos de tintas, han hecho estudios científicos en Europa donde el 50% de las tintas que se encuentran en el mercado tienen unas cantidades bajas de metales pesados como el cadmio, mercurio y plomo, sin contar el aluminio, que no es un metal pesado, pero que el aluminio, cuando esté en contacto con luz ultravioleta, puede generar radiaciones o multiplicar la radiación ultravioleta que puede generar problemas. No digamos que puede generar cáncer, pero recuerden que la energía ionizante que genera la radiación puede modificar los genes y dañar los genes de cualquier tejido. Y este daño en los genes, si se reproduce ese daño en otras células, puede convertirse en una lesión cancerígena. La radiación difusa, como por ejemplo la resonancia magnética, que sería una radiación ionizante o unos rayos X, van a generar inflamación en muchos de las tintas que hayan tenido como compuestos mercurio, plomo, porque es como si rebotara la radiación y se multiplicara, y esto puede generar problemas desde esa perspectiva. Una vez una persona es recién tatuada, unas de las células del sistema inmunológico, los macrófagos, se van a comer esas moléculas de tinta y ellos se van a morir y se van a llegar a otro macrófago y se las vuelven a comer. Y por eso muchos de los tatuajes empiezan a notarse como si se estuviera corriendo la tinta levemente y esto ocurre con el paso de los años. Sin embargo, el problema no está localizado en la piel. Con el paso de los años, muchos de los metales pesados que pueden estar en muchas de las tintas que se encuentran en los tatuajes pueden terminar en el hígado, el gran depurador del cuerpo de las sustancias liposolubles, y en el riñón, el gran depurador de las sustancias hidrosolubles, y en el sistema linfático, que viene siendo el alcantarillado de todos los tejidos, hay también depósitos de estos. Pero lo que más preocupa es a nivel cerebral puede generar esta afectación ya a mucho más largo plazo, que me refiero más o menos de 10 años en adelante. Normalmente, cuando una persona se pone un tatuaje,
inicialmente puede tener más reacciones inflamatorias, pero en la medida en la que ya se ha puesto uno o dos tatuajes que tengan una área corporal de más o menos unos 10 centímetros por 10 centímetros, es como si el cuerpo empezara a volverse más tolerante inmunológicamente a las tintas y a las reacciones inflamatorias de los tatuajes. Por lo tanto, el sistema inmunológico se vuelve más tolerante frente a ese tipo de sustancias, siempre y cuando sean sustancias que no tengan lo que es cadmio, mercurio y plomo, que son muy proinflamatorios. Donde se hace un tatuaje, estas agujas que em, chuzan la piel e impregnan la tinta a unas distancias muy pequeñas, lesionan la piel y lesionan el tejido conectivo que podremos decir que es el colágeno, generando en la zona donde usted tiene el tatuaje como una cicatriz internamente. La disposición del colágeno y de los fibroblastos, que son los tejidos y las células que se encargan de generar el colágeno, resulta que queda desorganizada igualito como si usted le hubieran hecho una cicatriz. Resulta que debajo de la piel hay una gran cantidad de canales, podríamos llamarlo energéticos, si queremos ponerle ese nombre, como los canales de acupuntura que son, hagan de cuenta que son como cablecitos de información. Y si nos vamos desde el punto de vista científico, todas las terminaciones nerviosas pasan por allí y muchas pueden quedar interrumpidas. Esas terminaciones nerviosas que quedan interrumpidas pueden generar problemas a mediano y largo plazo en otros lados. Pero entonces hay una medicina, hay un enfoque terapéutico que se llama la terapia neural, según Huneke, en el cual la terapia neural habla que todas las cicatrices del cuerpo generan un cambio en la continuidad del sistema nervioso periférico y resulta que el sistema nervioso, conexiones y lugares donde generen interferencia acá pueden generar problemas a lugares distantes. Cuando un paciente tiene un tatuaje, puede haber generado un tipo también de interrupción o que se le denominan a estos tipos puntos bloqueantes o que están descanalizados. Simplemente aplicando una sustancia natural que se llama procaína, es un tipo de anestésico, es familiar de anestésicos. Ahí es como si indujéramos a que nuevamente se volvieran a conectar todas esas tipos de canales, cablecitos, nervios y terminales nerviosas que pudiesen afectar a mediano o largo plazo. No hay ningún problema. Segundo consejo que les voy a recomendar para que el paciente no tenga ningún riesgo. Si usted tiene tendencias a sufrir de alergias, rinitis, sinusitis, dermatitis, estas alergias, hay una reacción que está documentada científicamente de posible tendencia a enfermedad autoinmune con sustancias derivadas de metales pesados. En ese caso, sería la única circunstancia que en el momento conocemos donde podríamos decirle no es recomendable un tatuaje. Si usted está en un tratamiento, por ejemplo, para una enfermedad crónica o un cáncer, pues ponerme a hacer un tatuaje es ponerle al cuerpo un estrés proinflamatorio, un estrés en donde generalmente su cuerpo se va a debilitar o, como les decía yo, muchas personas cuando les van a hacer un tatuaje tienen que darle un antibiótico para ellos prevenir todas las complicaciones primarias como las infecciones por la translocación de bacterias de la piel al tejido celular subcutáneo y entonces por esa razón pues vamos a modificar el microbioma que va a bajar tu respuesta inmunológica, entonces no es tan adecuado hacerlo en ese caso. Tercera recomendación. La proteína C reactiva debe estar menor a 1 como mínimo. El valor óptimo es menor a 0,1 para que disminuyan los riesgos, que eso lo explicamos hace un momento. Cuando el paciente ya tiene una proteína C reactiva ultrasensible menor a 1, pienso que puede ser una muy buena opción tomar cúrcuma, una cucharadita de la especia diluida en bebidas tibias y tomarla 2 veces al día por mínimo 7 días. Puede minimizarte las reacciones inflamatorias donde no es equivalente a tomar un diclofenaco, un ibuprofeno, sino que tiene un efecto de modular la inflamación para que si te van a hacer un tatuaje, pues no tengas reacciones inflamatorias. Cuarto consejo.
Cuando un paciente le hacen tatuajes para tener una salud óptima y que esto no le afecte tanto los metales pesados como las sustancias químicas que puedan tener como los hidrocarburos policromáticos o las resinas acrílicas, es muy recomendable que el paciente se haga drenajes o estimulación de eliminación de sustancias tóxicas de 3 sistemas. Primero, sistema linfático, el alcantarillado del cuerpo por donde se mueven los macrófagos y la basura del cuerpo, tiene que estar bien drenado para que no se acumulen parte de esos metales pesados y sustancias químicas en tu sistema linfático. Les voy a dar 3 ejemplos de medicamentos que como mínimo en el país en el que tú te encuentres se va a conseguir uno de ellos. Del sistema linfático está Guna, Linfo, Linfomiosot y R17 de laboratorio Reykjavik. Hay que hacer un drenaje hepático. Les comentaba que la mayoría de todos los tóxicos y de todas las sustancias de las tinturas de tatuajes pasan al hígado. El drenaje hepático puede ser muy útil para que todas esas toxinas nunca me vayan a llegar al cerebro, sino que se terminen eliminando por donde se tienen que eliminar, por materia fecal. Entonces, drenadores hepáticos están el Guna Liver, el EPEL y el Requewec R7. Y por último, los drenadores renales. Si bien muchas sustancias de los tatuajes pueden ser de origen natural, generalmente van a ser hidrosolubles, se pueden acumular en riñón. Entonces los drenadores renales son Guna Kidney, Requewec R18 y Rengel de laboratorio Gel. Estos productos, ¿cómo se toman? Si vienen en tabletas, es una tabletica, puede ser machacada o se puede tomar así. Si vienen gotas, serían 10 gotas y si vienen glóbulos, serían 5 glóbulos. Usted los va a tomar 3 veces al día por 2 meses y eso lo debe hacer una vez al año. Esto nos va a garantizar por esos 2 meses que sus mecanismos de eliminación de toxinas están funcionando bien y estas tintas a mediano o largo plazo no van a afectar ningún problema en tu salud. Como sexto consejo, como hablamos de metales pesados, si bien los mecanismos de eliminación de toxinas y promoviéndolos con los drenadores vas a mejorar, ten presente que hay alimentos que tienes que consumir de por vida, como por ejemplo el cilantro. No te debe faltar el cilantro en tu alimentación, no te debe faltar la clorela. Y si tú eres un amante de los productos naturales que sirvan para mantener un adecuado microbioma, unos adecuados minerales, la zeolita es una muy buena opción para esto. La zeolita de 500 miligramos se puede tomar 2 veces al día, es suficiente. Cilantro a libre demanda, clorela a libre demanda, que puede ser como mínimo 500 miligramos 2 veces al día. Como octava cosa, protectores solares de por vida en la zona donde tengas el tatuaje. Es muy común cuando estamos en la playa que las personas que están tatuadas se ponen orgullosos a mostrar sus tatuajes. Bueno, está muy bien, siempre aplique ese protector solar. Les decía que la tinta que queda en tu tejido celular subcutáneo, una cosa es tenerla cubierta todo el tiempo, pero cuando llegan los rayos UVB que traspasan y llegan a donde está la tinta, pueden generar destrucción de la tinta y generar nuevos compuestos que podrían tener efectos que todavía no se conocen. Además, que se te va a dañar el tatuaje y vas a tener un deterioro en la piel y lo peor de todo es que no te vas a dar cuenta. Muchas personas que han sido tatuadas refieren que les arde cada vez que se exponen al sol. Recuerden que el color tiene un comportamiento con la luz. Si yo estoy en un desierto y me pongo un vestido blanco, como lo hacen las personas que viven en los grandes desiertos, en la zona de Arabia, en todas estas zonas, pues con toda seguridad voy a sentirme fresco. Pero si me toca ponerme un vestido negro, como le toca a la gran parte de las mujeres en muchos países musulmanes, pues resulta que voy a sentir demasiado calor porque el negro tiende a absorber mucho la luz y absorber mucho la temperatura y puede haber modificaciones de temperatura. Por esa razón muchos tatuajes a muchos pacientes les arden. El comportamiento de la luz depende del tipo de coloración. La mayoría de las sustancias químicas de los tatuajes que son de color rojo tienen mucho mercurio.
Y ahí es donde tenemos que tener en cuenta. Y los que son de color blanco, las tinturas blancas tienen titanio, que también influye mucho con la luz. Con estos consejos vamos a nosotros a garantizar de que no va a tener riesgo el tatuaje que usted tiene. Y si usted se desea hacer un tatuaje, obviamente tienes que buscar personas certificadas, personas que tengan experiencia y además que te puedan mostrar. En esto les pido que ustedes sean acuciosos con decirle, muéstrame las cintas que utilizan. Investigar que tenga los registros sanitarios de su respectivo país, investigar los componentes y decir, sí, quiero que me pongas, hagas el tatuaje, hazme el trabajo, después te haces tu terapia neural y te haces tu desintoxicación, puede hacerse previa y después una vez al año, con eso no vas a tener ningún problema y puedes estar con una buena salud según la decisión que hayas tomado de tus tatuajes. Si te gustó este video, te invito a que le des un like o me gusta, comparte nuestros videos, síguenos en nuestras redes sociales y si te interesa una consulta médica conmigo, donde te mandaré jugos verdes, alimentación específica para tu caso, exámenes de laboratorio, productos naturales y lo más importante, el contexto emocional. Estas 5 cosas junto con cambio en los hábitos, incrementarán la capacidad de tu cuerpo de sanarse en casos de alguna enfermedad. Nos puedes escribir a este número de WhatsApp que mis asistentes te van a guiar en el proceso de una consulta médica conmigo. Te quiero muchísimo. Chao.